Agora a pergunta de 3 trilhões. Henrique, você está pronto? Estou. Qual salgadinho tem sabor intenso, crocância única e formato icônico? Tempo! Doritos. E temos o primeiro trilionário! Escolha o triángulo. Doritos, for the boat. Hoy te traigo una entrevista que me fue realizada el pasado noviembre de 2020 en el podcast de Lola Gamboa, Hoy es un buen día. Estuvimos charlando de la situación del L presencial, de mi salto a la enseñanza online, de algunos aspectos de mi negocio y especialmente del podcast como herramienta de marketing para profesores y de las pasadas jornadas Podcast L que se celebraron justamente la semana posterior a la entrevista. Te recomiendo que te suscribas al podcast de Lola, Hoy es un buen día, uno de los pocos podcasts realizados por profesores de idiomas emprendedores para, precisamente, profesores de idiomas emprendedores. Te advierto, eso sí, que me vas a escuchar un poquito mal por esa extraña manía, puñetera manía, con perdón, que tengo de no ajustar correctamente las ganancias del micro cuando realizo una grabación en la que el audio se extrae directamente del programa de videoconferencias y no de mi configuración predeterminada de Audacity. A pesar de ello, creo que se me escucha bien y que el contenido, pues merece la pena. Agradezco de nuevo a Lola por haberme invitado a su podcast y sí, ya he aprendido la lección. He decidido dejar con vida al micrófono después de todo. Te habla Sergio Delgado y esto es el episodio 135 de Movimiento NL. Has llegado por causalidad a Hoy es un buen día, un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias a lo online. Aquí, Lola Gamboa compartirá tips, estrategias e inspiración para que logres crear un trabajo a tu medida que te permita vivir bien de tu pasión docente, desde cualquier lugar y sin intermediarios. La verdad es que cuando en 2019, es decir, si estás escuchando el podcast en 2020, pues fue el año pasado, cuando decidí empezar a mentorizar a profes de idiomas para acompañarles, para acompañaros en vuestra aventura digital, yo desconocía en toda su profundidad el mundillo de profes de idiomas que se escondía en los múltiples grupos de Facebook. En los 20 años que yo ya llevaba dando clase, lo cierto es que no me había prodigado por estos grupos en demasía. Estaba en algún grupo pequeñito y yo misma había formado otro cuando daba formación en metodología de idiomas aquí en Málaga, pero poco más. Y fue en uno de estos grupos donde me encontré con Sergio Delgado, con sus aportaciones siempre profundas, desarrolladas y lejos de quedarse en la superficie de las cosas, ¿no? Fiel reflejo, creo, de su manera de trabajar. A partir de ahí ya descubrí su podcast e incluso me planteé contratar sus servicios para poner en marcha mi propio podcast, cosa que al final no hice, pero que seguramente hubiera sido una buena ayuda gracias a su experiencia. Me parece que sin duda puede que sea the go-to person, como decimos en inglés, ¿no? La persona a la que acudir si buscas ayuda en ese sentido. Es un podcaster experimentado, conoce y sigue las tendencias en el mundo del podcasting y es uno de los artífices de las jornadas Podcast L que van a tener lugar online y gratuitamente en esta edición los días 20 a 22 de noviembre de 2020 y en donde también estaré yo como invitada. Bien. En esta entrevista hablamos largo y tendido. Ha sido un verdadero placer charlar con él, compartir con él y creo que de nuevo la experiencia de un profe de idiomas que tiene su propio proyecto nos aporta a todos aprendizajes más que interesantes. Antes de darle paso, envío, eso sí, mis saludos agradecidos y emocionados a quienes escucháis Hoy es un buen día desde los Estados Unidos, que sois el 9% de los oyentes de este podcast. En concreto, envío saludos para Washington, Georgia, Illinois, Ohio, Maryland, Texas, Oregón, California, Virginia, Nebraska, Connecticut,
Pensilvania, Oklahoma, Florida, New Jersey, Mississippi, Indiana, Columbia, South Carolina, Iowa, Arizona, Nueva York y Minnesota. Creo que no me he dejado ninguno de los que he visto en las estadísticas de Anchor. Un abrazo para todos y muchísimo ánimo con el proceso que allí estáis viviendo. Confío en que la democracia prevalecerá. Estoy convencida de que así será. Yes, we can. Quiero también saludar a Gemma Jiménez Bravo, que me envió un mensaje de audio a través del podcast, algo que os invito a hacer a todas y a todos, porque de hecho me encanta escuchar vuestras voces y podéis usar también este medio para hacer peticiones, para expresar opiniones o aportar datos de interés. Pongo ahora el mensaje de Gemma. Ella lo grabó tras escuchar la entrevista a los hermanos Monag y, por supuesto, empezamos ya con la entrevista a Sergio. Te mando un saludo cariñoso desde la montaña y te deseo que, como siempre, tengas un gran día. Me ha encantado cómo han proyectado el negocio estos chicos y si se quiere se puede y he anotado muchas ideas. Gracias. Sergio, estamos grabando. Bienvenido, Sergio. Estoy súper contenta de tenerte aquí, la verdad. Es un lujo y creo que yo estoy convencida de que esto va a aportar mucho a las personas que nos escuchan. Pero bueno, lo primero, ¿quién eres, Sergio? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, si a alguien le gusta el podcast, seguramente que ya le suena un poquillo mi voz, pero para la gente que no sepáis quién soy, pues bueno, yo soy Sergio, soy de Barcelona. Y soy el típico caso, ¿no?, del profesor joven que, pues cuando acabé mi licenciatura en Filología Hispánica, dije, venga, vamos a ver qué hacemos, con la mala suerte de que empezó la crisis económica en 2011 y me tuve que marchar de mi país a dar clases a otros lugares. Y durante este trayecto, en diferentes países, durante años, pues dije, después ya de unos cuantos años dando clases, dije, ahora sí, vamos a empezar a dar nuestras clases por nuestra cuenta, que creo, Sergio, que ya has aprendido algo de todo esto. Y al final, pues bueno, me decidí a impulsarme y a lanzar mis propias clases online con mi propia formación para profesores y esto después de unos años ya lo que fue originando poco a poco es que encontré una cosita muy divertida que se llama podcast gracias a un compañero, a otro profe de L Online y me dijo este profe que a ver si me animaba y grababa unos cuantos podcasts porque tenía muchos artículos ya publicados, ¿no? Y a ver si los podía ir reciclando y todo esto funcionaba. Y nada, me puse a ello, le grabé creo que fueron 4 o 5 episodios y dijo, ¿sabes qué? Esto me gusta mucho, creo que va a funcionar. Y entonces cuando yo ya pues también decidí lanzar ya el primer podcast, que es Movimiento en L, y a partir de ahí pues bueno, la cosa ha ido creciendo, también porque muchos profesores se han lanzado a esto del podcast. Y estamos ahora pues mismo desde el año pasado, desde 2019, creando una tribu de profesores de L podcasters o profesores de español que sienten pasión por el podcast, entornándolos pues dentro de esta idea de la tribu, ¿no? De crear contenidos de una forma diferente, que no sea solamente con artículos web. Y en eso estamos, ahora mismo dando clases online, formando a profesores y bueno, manejando esta tribu, ¿no? Entre todos, entre todo el equipo de Podcast L. Uh-huh. ¿Sigues sigues dando clases de español, alumnos? Sí, sigo dando, bueno, yo estoy en beginners, lo que pasa que las clases de español, las clases online es como un aperitivo que tengo yo en mi negocio, es decir, no estoy más focalizado en la formación de profesores que no tanto en dar las clases, pero sí que es cierto que lo que vendo en la formación son cosas que yo hago dando clases de español. Y estoy focalizado principalmente en niveles en beginners, en niveles A1 y niveles A2 y luego desde hace ya pues poquito también en exámenes DELE, de preparación DELE. Uh-huh. ¿Estas clases que das de español son individuales, son particulares o son grupales? ¿Cómo lo estás haciendo? Son individuales, sí. Todavía no he logrado hacer las particulares, la verdad. No he logrado hacer las grupales, que es lo que a mí me hubiese gustado, pero es que me cuesta un montonazo. Pero ojalá pudiese hacer ahí grupales, claro. Sí, Muy bien. Entonces, eres, digamos, el ejemplo, ¿no?, de profe que empieza dando clases y que evoluciona y que empieza a formar a otros profes cuando, ¿no?, empieza a conocer más el negocio, pero no solo eso, sino
toda la parte digital, ¿no? Yo creo que están más enfocado, o dime, o sea, ¿estás más enfocado a enseñarles a montar sus negocios, a montar su podcast, a comunicar, o más enfocado a la impartición de las clases de español? A cómo impartir clases. Yo me baso más en metodología, que es lo que he hecho durante los últimos 8 años. Y entonces es algo que cuando salté al mundo online me di cuenta de que tampoco era tan diferente. Es decir, que si tú ya tenías pues un bagaje mínimo en la clase presencial, esto de saltar al mundo online pues era cuestión de cambiar algunas cositas, de utilizar algunas herramientas, ¿no? Y sobre todo de seguir con la misma formación de profesores que ya hay en el mundo presencial, que no cuesta nada, que es cambiar un poco el sistema y el mecanismo. Sí que es cierto que al mismo tiempo también pues me veo obligado a dar ciertas nociones de emprendedurismo, pero no me considero que tenga tanto dominio como los 8 años como profesor presencial. Entonces sí que si veis un poco mi formación, hay muchas más cosas de metodología que no tanto de emprendedurismo. Uh-huh. ¿Por qué crees tú que a los profes de idiomas en general y de español en concreto les cuesta tanto dar el paso? A ver, yo entiendo que emprender no tiene por qué ser para todo el mundo, pero si tú estás trabajando para academias y estás siendo pagado una cantidad que no es la que tú consideras que debería pagársete y tal, o sea, a lo mejor es cuestión de reevaluar, ¿no?, tus planteamientos, ¿no? ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto dar el paso y empezar por su cuenta? Bueno, yo te puedo hablar del mundo del L. No sé cómo estará en otras lenguas extranjeras. Pero para la gente que venimos del mundo del L, sobre todo gente que nos esté escuchando, nos esté viendo y haya trabajado durante algún tiempecito en una academia, ya sabrá que la situación no es buena. Aunque es buena, ni será buena, creo yo, en el futuro, porque también estuve, durante este viaje que hice durante los 8 años, también fui coordinador de una academia y vi un poquito las tripas de cómo funciona una empresa. Y ya te digo yo allá, Lola, que no hay nada bueno ahí. O sea, si va mal es porque la jerarquía que hay en una academia, sobre todo la persona que está arriba, no se preocupa porque eso funcione bien, ni tampoco creo que le interese, siempre y cuando pues le permita facturar cierto dinero a él y a los trabajadores, que les da igual. Entonces, esto de muchos profesores que están pues en mala situación en el mundo del L, creo que es una tradición que se alarga durante muchos años y sobre todo se junta esta idea académica que todavía no hemos superado de que el profesor y el dinero no son dos elementos que se puedan combinar bien en un mismo pack. Y aún, incluso si te vas a seminarios de L, de profesores de L, te vas a dar cuenta de que no se habla de estas cuestiones, no existe. Es decir, ni se habla de la mala situación del L, ni se explica en los cursos de formación de L, ni se explica en los másteres de L. Es algo que es totalmente desconocido y luego no te lo encuentras hasta cuando empiezas a impartir clases de español en una academia. Y dices, esto supongo igual solo me pasa a mí, soy yo el tonto de todo esto, ¿no? Y luego te das cuenta de que en los corrillos, en el que se forman en los pasillos, después de los seminarios, en las pausas, todo el mundo explica lo mismo. Es que, es que me han hecho el trabajo, o es que no me pagan las horas extra, y es que, es que me hacen trabajar mucho, todo esto. Y dices, qué raro que esto nunca se comente desde la tribuna, ¿no? Desde ahí arriba, y se empiece pues a poner soluciones. Y yo creo que es una tradición muy extendida que viene, digamos, pues ya se sabe, ¿no? De la falta de un convenio laboral, de una serie, pues digamos, de un vacío legal que existe en cuanto a lo que es el profesor de español como lengua extranjera en España, al menos, en cuanto a la carencia, digamos, de un convenio, de unas leyes, y esto ya viene desde hace muchos años. Y entonces ahora que tenemos la posibilidad de que con un ordenador nosotros podemos poner en uso todo lo que sabemos por nuestra cuenta, muchos profesores no lo ven y si lo ven se dan cuenta de que necesitan, ha habido un vacío en su formación que no encuentran y que no saben cómo empezar, ni cómo encontrar alumnos, ni cómo empezar a ganarse la vida por uno mismo. Entonces, pues bueno, en eso estamos, dando pequeñas soluciones. Creo que si me haces esta misma entrevista dentro de 10 años, pues supongo que igual ya tenemos, la situación estaría un poquito mejor. Eso esperamos, sí. Yo creo que hay una cuestión de mentalidad muy, muy importante, ¿no? A mí me cuesta leer quejas y que todo el mundo en realidad contribuya al sistema, ¿no? O sea, porque entiendo que primamos la entrada de dinero inmediata, ¿sabes? Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y a mí me ha pasado lo he contado varias veces con amigas que son profesoras de español también, que yo les he dicho, te enseño lo que yo hago
no, pero yo ya sé dar clase online. Si es que no es eso. O sea, digo, si tú quieres seguir cobrando y se quedan ahí, se enrocan en ese sistema, ¿sabes? De seguir siendo mal pagadas en vez de decir, bueno, arriesgo un poquito ahora, empiezo a montarlo, porque además montarlo, yo se lo digo a la gente que mentorizo, tú no te esperes que esto funcione de la noche a la mañana. Claro, sí. O sea, ese es el problema de los empleos, de los sueldos, que te pagan al final de mes. Yo se lo digo, ¿cómo es posible que tú vayas a trabajar y al final de mes, ya el primer mes, ya te estén pagando todo? Entonces, claro, la gente entra con esta idea. Y no. Ya, total. De hecho, yo en el mentoring no dejo que entre gente que necesite dinero ya. O sea, claro. Digo, o tienes una fuente de ingreso o te sostiene alguien, digo, pero no puedes ponerle presión a esto porque no va a funcionar. Y en cuanto no te funcione, inmediatamente vas a tirar la toalla, entonces vas a creer que esto es un fluff y que realmente esto no funciona, ¿no? Pero yo veo eso, que hay una cuestión de mentalidad muy potente, ¿sabes? En el que, oye, hay que meterle trabajo a esto. Esto es así, es decir, esto no pasa por sí solo, no nos pasa a algunos, esto pasa porque lo hacemos que pase y esto conlleva un trabajo de mucha constancia, muy perseverante, ¿sabes? Pero a la vez hay que saber qué es lo que hay que hacer y esa es el otro problema, que la mayor parte no sabemos qué es lo que no sabemos, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a descubrirlo, ¿no? Entonces, yo puedo ir viendo en los profesores que ya saben, o sea, tú ya ves, ¿no? Cómo se están manejando y dices, este ya sabe o esta ya sabe, ¿no? Claro, ya tiene nociones, ya sabe por dónde tiene que tirar, ¿no? Y a mí me pasó igual, o sea, yo no tenía ni idea cuando empecé a formarme en esto del marketing y llevaba años, yo llevaba 16 años y viviendo muy bien del trabajo porque gracias a Dios por mi nicho, siempre me he posicionado muy bien, pero cuando yo empecé realmente a saber moverme y ser independiente de todas las instituciones para las cuales trabajaba y tal, ¿sabes? Pues se me abrió un mundo muy importante. Entonces aquí, ya te digo, para mí hay una cuestión de mentalidad muy fuerte. Una cosa, tú has dicho que Movimiento NL fue tu primer podcast. ¿Cuántos podcasts tienes, Sergio? Porque tengo la sensación de que tienes varios. Activos ahora mismo, o sea, que yo maneje solamente yo, solamente tengo Movimiento NL. Los otros son podcasts que tengo compartidos. Bueno, Movimiento NL y A Prueba el DL también. A Prueba el DL, lo que pasa es que A Prueba el DL hago 2 cada mes. Y es más cortito y lo hago por temporadas. Pero los demás son colaborativos o son con alguien más o pues y luego también tengo abandonados, tengo unos que bueno empezaron y terminaron y por ejemplo el de Beginners pues empezó y terminó, lo tengo como en stand-by, lo tengo como un hasta luego, pero no creo que vuelva a empezar, al menos no con el mismo formato. Y ese es el gran secreto que creo que tienen los podcasts, que a ver si empezamos a superarlo ya, de que un podcast puede ser colaborativo, es muy fácil colaborar. Ahora mismo tú y yo estamos colaborando en un podcast y la gente todavía no lo ve. Fíjate que la gran mayoría de podcasts que hay ahora ya están empezando a llamar a gente y a hacer colaboraciones, ¿no? De, oye, ven aquí, nos cuentas aquí algo y tal. Pero la gran mayoría de podcasts todavía que te encuentras en el mundo L es una persona con un micrófono contando sus cosas. Y digo, qué pena cuando en realidad puedes montar un equipo, que mantengáis una misma pasión o que compartáis una idea en común y empezar aquí a darle al micrófono y crear contenido. De hecho, Podcast L, Pod, que es el podcast de Podcast L, es somos 3 colaboradores conmigo, más luego otras 2 personas que tenemos derivadas en ProfeDL. Y son personas profesores de español, que les gusta el podcast y hemos creado esa idea pues con esa pasión. Pues sí, la verdad que yo he empezado en esta, digamos, segunda temporada, entre comillas, del podcast, ¿no? Después del verano, al tema de las entrevistas y lo estábamos comentando antes, qué divertido es, qué gusto, qué manera de generar contenido tan sencilla, en realidad, ¿no? Y funciona muy bien y de hecho yo muchos de los podcasts que sigo son entrevistas y son entretenidísimas, no necesariamente con un contenido profesional, ¿no? Yo sigo mucho, por ejemplo, yo que sé, a Charuca o el podcast de La Corte, tal, ¿sabes? Son podcasts prácticamente de entretenimiento, ¿no? Hombre, Charuca sí es para cultivar la mentalidad emprendedra, ¿no? Porque se llama Jefa de tu vida, de hecho. Sí. Pero son entretenidos, ¿no? Y el formato es muy sencillo de hacer realmente, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones, quizá, ¿no? Otro de los obstáculos, o el obstáculo es la tecnología para la gente, ¿no? O sea, ese miedo, esa tecnofobia, ¿no? A qué difícil es, no es difícil, es ponerte, es querer hacerlo simplemente, ¿no? ¿No te parece? Sí, o sea, hacer un podcast, hacer un podcast necesitas esto, es un teléfono móvil. Con esto montamos un boletín en ProfeDL de noticias. Con Anchor, la gente me envía sus noticias por aquí. Yo les digo, oye, me las ponéis numeradas. Trabajamos antes con un Google Docs, con un orden de noticias, entonces cada uno se encarga de una noticia o de varias noticias. Y entonces me lo mandan aquí, me mandan número 1, número 2, número 3, número 4, yo miro la plantilla, entonces es muy fácil colocarlo por Anchor. Tú vas arrastrando
escuchando los archivos que te mandan, los mensajes de voz. Cuando ya tienes todo ordenadito, pues ya lo puedes publicar desde ahí o lo guardas y ya está. Ya tienes un podcast grabado. Funciona así. 100%. Yo también utilizo Anchor cuando decidí que quería convertir el blog en un podcast. Por lo mismo que comentábamos antes de grabar, o sea, yo ya tenía contenido, de profes tenía todavía muy poco, pero de inglés jurídico tengo un mogollón de contenido, sí, ¿no? Entonces yo necesitaba que fuera algo fácil. Digo, yo no me voy a poner ahora a aprender a editar ni nada de esto. O sea, cuando ya llevas a tus espaldas muchas herramientas aprendidas, hay un momento en que dices, mira, voy a simplificar un poco porque yo no tengo ganas de aprenderme otra más. No. Y Anchor es una pasada. O sea, no te permite hacer virguerías, está claro, pero vamos, es darle al grabar y ya está. Sí. Y encima la calidad de sonido es muy buena, tiene un filtro muy bueno de ruido y se escucha muy bien. Y aunque tengas, y es que ya si tienes un buen teléfono, un iPhone de estos, incluso no hace falta, pero muchas veces el micrófono que incorpora el teléfono móvil es muchísimo mejor, por supuesto, que el del portátil. O que no sé decir, que no necesitas comprarte un Rode ni nada de esto, que con esto ya te vale. O sea, esto lo necesitas. Sí, o sea, la cuestión es, yo creo, en el tema tecnológico que da tanto miedo en general y que sea uno de los frenos, que me da mucha pena que ese sea un freno, sinceramente, porque yo siempre digo, hay una herramienta, las herramientas están para ponértelo fácil. Y lo que a ti se te ocurra en la cabeza, hay una herramienta para permitirte materializarlo, ¿no? Entonces, para mí es esencial eso, hacértelo fácil. Y yo, por ejemplo, pues eso, para el podcast, pues Anchor me parece una herramienta estupenda y no sé si habrá otras más de otro estilo, pero bueno, lo bueno también que tiene Anchor, ¿no? Es que pertenece a Spotify, tal como tú haces publicar, se va a Spotify y está inmediatamente, ¿no? Entonces, que te lo pone todo muy fácil. Sí, fue una compra by the face, por la cara que llamo yo, estuvo Spotify, le faltaba una herramienta así para crear contenido y dijo, mira, en lugar de montarnos una, la compramos y ya está, compraron ahí en Anchor y la verdad es que han dejado este estilo que yo siempre digo que es un estilo muy intuitivo, muy instagramero, muy visual, que tiene Anchor y es muy fácil hacerlo todo. Muchos alumnos y muchos profesores cuando llevan explotaciones didácticas al aula utilizan Anchor con los alumnos, porque es que ellos mismos saben mejor ya cómo va. Y todo. Claro. ¿Por qué te gusta tanto el podcast? Bueno, la verdad es que yo siempre he sido de escuchar más contenido auditivo que no escuchar contenido audiovisual. A mí los vídeos me cansan mucho. Ahora, por ejemplo, lo que estamos grabando, yo te digo yo que no lo voy a ver. Escuchar sí, pero no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque me cansa mucho ver imagen y encima soy profesor ya online, paso mucho tiempo sentado y la forma en que yo tengo de consumir el podcast, que es uno de los secretos del podcast, o al menos uno de los factores de su éxito, es que se consume en movimiento. Se consume mientras estás fuera, se consume mientras no puedes consumir pantalla, ¿no? En esos momentos muertos de tu día a día que no sabes qué hacer, pues ahí mientras estás esperando en la cola del banco te escuchas un podcast. Y aparte, bueno, también me gusta mucho escribir artículos, lo que pasa que ya los artículos pues ya me estaba cansando, ya tenía unos cuantos y decidí pues darle un poquillo de vida a esto del podcast. Y esto de grabar con el pijama y con legañas, la verdad es que es fantástico. O sea, fantástico. Ahora últimamente ya sí que pongo cámara y tal, pero wow. De verdad es que tus artículos, o sea, te lo estaba comentando también al principio, antes de la entrevista, digo, es que eres un tío dedicado. O sea, tú no haces un artículo de... No, además, el otro día no sé dónde publicabas. Me he puesto a escribir y esto ya que se ha convertido casi en un libro, ¿no? No sé cuántas palabras llevo. Entonces, es que tus artículos, y me imagino que en este sentido tus cursos sean igual, ¿no? Si son el reflejo de tu manera de trabajar. Es que hay chicha. Sí, bueno, hay cursos de todo, cursos más cortitos, hay más teclas de 1 horita y otros que sí que son prácticos. A mí me gustan los cursos prácticos donde tienes que trabajar y están autorizados. Pero bueno, por ejemplo, los artículos, cuando creas tanto contenido que yo considero, si eres un poco listo, todo ese contenido lo tienes que reciclar. Y no te digo solamente reciclarlo en audio, ni crear vídeos, ni hacer diferentes cositas, sino también, oye, yo creo que mucho de lo que he escrito en el artículo lo tengo también en ebooks, que también vendo. Entonces, eso mismo lo puedes reciclar, coges, lo cambias un poquito y ya tienes algo para monetizar. Además, yo siempre lo digo, los profes de idiomas tenemos la suerte de tener una temática en la que es muy fácil generar contenido. Es muy fácil. Sí. Es muy gustosa. Así es que, de hecho, es lo que hacemos para nuestras clases. Es decir, salvo que estés utilizando el manual que sigas al pie de la letra, o sea, normalmente en clase estás creando actividades para tus alumnos, ¿no? Entonces...
A ver si te escuchan, Lola, porque yo cuando tengo algún tipo de consultoría me vienen profesores de, uy, es que Sergio, no sé qué voy a crear de contenido porque ya está todo creado. Hay tantas cosas de tantos profesores que es que no tengo ni idea. Digo, mira, empieza con un podcast que hay poco. Lo mismo que ya está escrito o está hecho en otros formatos, lo pones en un podcast y ya te digo que no tienes tanta competencia como con otros formatos. Y la verdad es que hay un espacio enorme, o sea, hay una cantidad de cosas que puedes hacer que es impresionante. Y esto también es otro de los dolores de cabeza de muchos profesores que vienen del mundo académico, que se han cerrado solamente en un camino, solamente ven una cosa de esta forma y no ven exactamente todo lo que se puede hacer con lo que es la enseñanza, al menos del español online. Sí, desde luego es un formato al alza, es increíble porque lleva mucho tiempo. Bueno, dentro de lo que es mucho tiempo hoy en día en lo digital, ¿no? Lleva mucho tiempo y, sin embargo, es como lleva los últimos, no sé, 2 años, no sabría establecer, pero en el que de repente ha sido un boom tremendo en el que ves que gente muy potente, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el mundo creando su podcast, o sea, es como súbete al carro ya, ¿sabes? Sí, bueno, lo de los Estados Unidos ya venía de lejos, ya venía de hace muchos más años. Lo que pasa es que es como si cogieses una máquina del tiempo y viajases en el futuro y a ver cómo será el podcast de aquí a 5 años, ¿no? Pues bueno, pues lo que está pasando en Estados Unidos. Gente que está ganando auténtica dinerada con el contenido de podcast, que está haciendo competencia literal a lo que son las grandes emisoras de radio, donde incluso pues últimas noticias como la de Joe Rogan, ¿no? Que ha vendido pues su podcast Spotify por $100 millones de dólares, o la entrevista en no sé qué podcaster que le hizo a Obama en un garaje donde él graba los podcasts, pues son como dices, wow, estas cosas se están moviendo. Y si escuchas así algunos podcasts de estos de tips empresariales, ¿no? Te dicen que cualquier negocio que sea un B2B que esté destinado a empresas, haz un podcast. O sea, haz un podcast. ¿Quieres contactar con tal persona? Haz un podcast. ¿Por qué? Porque estamos en este momento dorado que cada vez le queda menos. Siempre digo, ¿cuál es el mejor momento para entrar en el podcast? Pues bueno, igual fue hace 2 años. Hoy en día sigue siendo muy bueno, pero ya dentro de 2 años pues va a ser menos. Así que la gente que nos esté escuchando, empezad ya a hacer podcast. Porque es que la verdad es que es un contenido que todavía en España va a seguir creciendo más. Sí, no hay mejor momento que ahora, siempre, ¿no? O sea, es ya. Sí, para mí es un formato además que es de una... Es muy, o sea, tiene una sutilidad y una, no sé, es algo súper delicioso, ¿no? O sea, porque tú estás escuchando, el otro día me decía una profesora, yo me reuní con ella, me dice, es que me encanta tu voz. Digo, no me lo han dicho en mi vida, que mi voz fuera bonita, porque es bastante, yo creo que es bastante normal, pero es que es el hecho, al final se acostumbra la gente a tu voz y genera una relación especial, claro, ¿no? Es una conexión, claro, que no logras escribiendo. Sí, muchos tienen miedo de esto, de que, Sergio, es que no puedo hacer podcast porque mi voz no es como la de radio, ¿no? Y digo, pero es que el podcast no es radio, tú no necesitas tener una voz de locutor ni de locutora de radio. Entonces, lo que tú comentas de que el podcast crea conexión a partir de la voz es lo más, o sea, es real, pero es que el podcast, o sea, es ese gran secreto que tiene el podcast, que a diferencia de leer un artículo de un blog, el podcast comunica, el podcast es cercanía, el podcast es conexión, el podcast la gente te reconoce por la voz. Esto te pasará cuando ya llevas ya no sé cuántos episodios y vayas a un evento y empieces a hablar, la gente dirá, tú eres la del podcast, ¿no? Y dices, sí, mira, yo soy la del podcast, y la gente te va a reconocer por esto. Y luego, a diferencia del vídeo que tiene el podcast, es lo que hemos comentado, que es un formato muy ligero y es muy reciclable, es muy versátil. El podcast lo puedes meter en un artículo del blog, lo puedes meter en un vídeo, lo puedes meter en cualquier lado y se consume muy rápido, Eso es lo bueno que tiene el podcast. Uh-huh. ¿Tienes estimado, estudiado cuál es la duración idónea de un podcast? ¿Crees que hay...? Esto es una pregunta que se hace, la pregunta del millón. ¿Cuánto tiene que durar un podcast? Yo siempre digo lo que tenga que durar. Un podcast tiene que durar lo que tenga que durar. El contenido que tú trates, siempre y cuando sea de calidad. Si dices que este contenido tiene que durar 40 minutos para que sea de calidad, porque sabes que en el minuto 41 va a perder, pues que dure 40 minutos. Hay podcasts muy buenos, los dailies, muy cortitos, de 2-3 minutitos cada día. Hay otros podcasts pues que son de 20, 25, que a la gente le gusta mucho esta duración, y luego hay 10 podcasts de 40, e incluso, por ejemplo, los de Histocast y algunos sobre todo podcasts de historia, que se van tranquilamente a las 2-3 horas de podcast, de episodio. Entonces, también lo bueno es que lo puedes ir parando y lo vas a ir escuchando poco a poco. Es como leer un libro. Tú un libro no lo lees del tirón. Lo cierras, lo dejas, otro día lo coges, lo abres, y un podcast puede ser lo mismo. Sí, y lo genial además es que Spotify te deja o sea, cuando tú le vuelves a dar a play, claro,
retomas donde lo dejaste, con lo cual no es como, ahora ponte a buscar en qué punto, ¿no? Sí, total. Has mencionado algún podcast y era una de las preguntas que te quería hacer. ¿Qué podcast sigues tú así que para ti son, bueno, referentes? Wow, tengo muchos, el podcatcher. Hace poco me cambié antes, como yo soy de los que pagan iVoox, pues alojo allí, entonces tengo mis ventajas de que puedo escuchar los estos en iVoox sin publicidad. Lo que pasa es que hace poco me salté a Google Podcast, porque es una plataforma un poco más ligera. Es un poco horriblemente mala a la hora de recomendarte podcast o a la hora de descubrir podcasts, la verdad, pero bueno, se encuentra de todo. No sé cuántos tengo. Tengo muchos, tengo más de 100 suscritos. Lo que pasa que, claro, que yo luego escuche así cada día, pues igual son unos 10, así que son los que suelo descargarme. Está el tuyo, por cierto, está el tuyo. Luego tengo temáticas de metapodcasting, por aquello de que me dedico a esto, ¿no? De noticias del podcast y de gente que habla del podcast. Luego tengo también algunos como los tuyos, que son de profesores emprendedores o sobre todo mucho marketing, emprendedurismo, que están en esa línea. Tengo alguno de historia que me gusta, lo escucho. Tengo también algunos de filosofía, de religión, que también escucho de vez en cuando. Y no sé, también tengo algunos que producen profesores para alumnos. Lo que pasa es que los escucho menos porque no es tanto un contenido que yo pueda consumir, sino por curiosidad a ver de lo que se está cociendo en esto del podcast L. Yo sigo muchos americanos y claro, esto es un hándicap para aquellos que no se manejen bien escuchando, porque la verdad que hay un contenido excepcional, ¿no? Entonces, de hecho, a veces pienso, voy a hacer un podcast de contenido sobre otros podcasts americanos, ¿sabes? Porque hay un contenido de mucha calidad. Sí. Lo que pasa también que los americanos, digo yo, lo que cuentan es una realidad que muchas veces no es la cercana a la española, porque ellos hablan, sí, bueno, están facturando una cantidad de dinero que es impresionante, que dices, Dios mío, esto aquí no pasa, te hablan del podcast que está haciendo tal a este nivel, y tú dices, a este nivel todavía no llegamos, y a veces pasa que dices, Dios mío, estos van a otro nivel, ¿cómo se trata? Son americanos. Las famosas 6 y 7 cifras, ¿no? Sí. Sí. Bueno, por cierto, por ejemplo, el de Michelle Obama es un podcast que me gusta y luego además, claro, te generan un contenido que puedes utilizar tú en clase, que es una gran ventaja también, ¿no? O sea, no tenemos que crearlo nosotros necesariamente, ¿no? Las cosas que usamos para nuestros alumnos. Y esto es algo que antes no era nada fácil tener contenido audio, contenido vídeo, ¿no? Que podías utilizar en las clases y ahora lo tenemos súper fácil. Bueno, ¿qué has tenido que aprender? Preguntón, ¿eh? ¿Qué has tenido que aprender para llegar, o que sí sientes que han sido tus grandes aprendizajes para poder llegar a donde estás hoy tú? Aquí. ¿En el podcast o como profesor? Como profesor emprendedor. Wow, he tenido que aprender mucho lo que es, no tanto las herramientas, cómo funcionan, sino de cómo tratar las herramientas para que les funcionen o para que conecten con la audiencia. Es decir, cómo escribir o cómo crear contenido que se pueda, digamos, hacia un estudiante nicho o hacia un estudiante ideal, es decir, que conecte, que cubra sus necesidades, que eso es algo por lo que pasamos todos, que empiezas a crear mucho contenido y luego pues ves que lo que estás creando no siempre es lo que está conectando, no siempre es lo que tiene que llegar a estos alumnos. Luego también he pasado, creo que ha sido este año o el año anterior más o menos, es como un paso, ¿no?, del solo emprendedor ya a crear ya equipos de trabajo. Y esto de crear equipos de trabajo, la verdad es que implica también una serie de competencias diferentes, ¿no? Saber delegar tareas, que es algo que nos cuesta sobre todo mucho cuando estamos acostumbrados a hacerlo todos nosotros. Y sobre todo también ver las necesidades de tu equipo de trabajo y ver exactamente cómo puedes exprimirles lo máximo sin que ellos se acaben quemando, te acaben odiando y acaben haciéndolo bien y se sientan cómodos y contentos con lo que están haciendo. Eso es otro punto que he hecho este año. Y luego lo demás, la verdad es que mucha paciencia, en el sentido de que esto de emprender es caerte, levantarte, caerte, hoy das un paso para adelante, luego das 2 pasos para atrás, haces una cosa que va a funcionar, no te funciona, y es esto sobre todo a la hora, ¿no?, de tomar los riesgos que muchas veces en un empleo no están. Un empleo, no sé, lo máximo es que igual una clase no te funcionase, pero sabías que ibas a cobrar igualmente y que no ibas a tener tampoco más dificultades, ¿no? Pero aquí sobre todo sí, diciendo, bueno, depende bastante de lo que facture de este curso que venda para hacer tal cosa, ¿no? Y luego pues ves que no estás facturando eso y dices, ¡guau, Dios mío!, ¿no? Pero luego, curiosamente, siempre sucede otra situación que te da esa oportunidad para facturar ese dinero. Y dices, ¡jo!, ¿cómo ha pasado esto?, ¿no? Pero bueno, supongo que es una cuestión de trabajo.
Es una cuestión de trabajo. Ahí está. O sea, yo creo que la constancia y la perseverancia tienen premio. Sí, para mí Pico pala. O sea, es creerlo, porque si no lo crees, pues claro, no pones los medios para conseguir lo que no crees, ¿no? Y luego mucha constancia. Yo siempre digo, yo no miro hacia los lados, yo miro para adelante, ¿sabes? Y claro, si miro a los lados es para aprender, ¿sabes? No. Pues se lo decía a las profes en el mentoring, digo, no os comparéis con las compañeras. Si os comparáis para aprender de ellas, ¿no? No para sentiros mal. Sí, eso es otra puñetera manía de gente de compararse con los demás. Que es como, es que no lo entiendo. No te puedes comparar con alguien que lleva 5 años en esto, por favor, que tú estás empezando poco a poco. Bueno, va en la cultura y va en el ser humano, me imagino, ¿no? El hacer esto, ¿no? Venga, vamos a hablar de las jornadas. Las jornadas Podcast L. ¿Qué son las jornadas Podcast L? Las jornadas Podcast L es el último regalo de Navidad que vamos a hacer desde Podcast L, porque la verdad es que ha salido así un poco de repente. Esto empezó a fraguarse, creo que fue después del verano, poco a poco, y no teníamos ni pensado hacerlo. Piensa que esto es un negocio que nace en 2019. En 2019 ya tenemos una idea muy, muy vaga de dar unos premios a los mejores profesores de L-Podcasters. Es decir, dar premios para, digamos, reivindicar un poquillo, ¿no?, la profesión del profesor de L-Podcaster. Y en 2019 nos damos cuenta de que esto no da, no tenemos miga, no tenemos ahí un caldo de cultivo suficiente como para poder dar premio, que somos 4 gatos haciendo esto, ¿no? Y decimos, bueno, ya lo hacemos en 2020. Venga, que se supone que al final de 2020 habrá más gente. Y a mitad de 2020, cuando ya teníamos ya creado el directorio de los podcasts, que por cierto no está el tuyo, ¿por qué no está tu podcast ahí, Lola? Sí está. Creo que ¿Está el tuyo? Sí. ¿Está el tuyo? ¿Sí? Yo no lo subí, pero Ay, ¿cómo se llama la chiquita? Estáis Paloma... ¿Sara? Sara. Sí. ¿Está el tuyo? Entonces, me escribió para decirme que estaba en el directorio. Bueno, que pues perfecto. Que estamos hablando de aquí del directorio y a lo mejor hay gente que no sabe qué es este directorio. Cualquier persona que tenga profesores de L o profesores de idiomas, que tenga algún tipo de repercusión, profesores de español como lengua extranjera, que tengáis un podcast, nosotros tenemos un directorio donde lo que hacemos es completas un formulario con el nombre de tu podcast, con las RSS, el feed, las redes sociales, y nosotros te los subimos a una página donde hay, creo que ya son más de 60 podcasts de profesores de L y te lo promocionamos, te lo movemos por las redes sociales gratuitamente. Entonces, era esto, si tenías tu podcast. Vale, tienes tu podcast. Entonces, claro, a mitad de este año ya teníamos una buena cantidad de podcasts. Y digo, bueno, aquí podemos empezar a dar premios, ¿no? Y entonces, no sé a quién se ocurrió la fantástica idea de, oye, ¿y si en lugar de premios montamos aquí un evento formativo de profesores de L que cuenten, pues, sus experiencias con el podcast a nivel formativo y todo esto? Y dije yo, pues, hombre, no sé si esto vamos a ir demasiado apurados, porque no sé si ya con lo de los premios íbamos un poquito justos. Espérate con esto del concurso, del evento este formativo. Y luego teníamos un grupo en Instagram de profesores de podcasters y dijimos, oye, vosotros os apuntaríais, aunque saliésemos aquí 5 o 6 solamente para hablar de lo que es el podcast y tal. Y digo, venga, sí, pues venga, lo lanzamos. Y bueno, todo esto al final se ha acabado concretando de que este 20-22 de noviembre, que es viernes, sábado y domingo, pues es un evento online llamado Jornadas Podcast L, que vamos a empezar desde las 10 hasta las 6 de la tarde, el viernes, sábado y domingo, con 16 entrevistas, no sé si son 15 o 16 entrevistas a diferentes especialistas en enseñanza de idiomas extranjeros o L, tanto con negocios digitales como profesores clásicos del aula que, digamos, sienten pasión por el podcast, tienen experiencia con el podcast y nos van a explicar un poquillo, pues, cada uno sus cositas de qué ha aprendido con el podcast, tanto a nivel docente como a nivel, pues, de explotación didáctica en el aula, como a nivel de negocio de marketing y también, pues, intentando tocar una tercera pata de la mesa, que es intentar traer, pues, a pesos pesados del podcast, para que dar un poquillo, ¿no?, esta imagen de que el podcast no son 4 gatos, sino que ya se está creando detrás un ecosistema de formación, de monetización, de audiencia alrededor de esto que se llama podcast. Y entonces son eso, es un evento gratuito, cualquier persona que quiera entrar pues se va a podcasts, cuidado que está en plural la palabra, podcastsl.com/jornadas y ahí va a haber toda la información, ¿eh? Vamos a hacerlo por Facebook Live y por YouTube Live.
Qué ganas. Todas las entrevistas, sí. Y tú estás, ¿verdad? ¿Tú estás? ¿Sí, Yo no? estoy. Tú estás. Me he colado por la puerta de atrás. ¿Qué implica montar unas jornadas de ese estilo? Porque, a ver, estamos hablando en realidad de emprender y al final montar unas jornadas es una de las acciones de marketing que pueden hacerse, ¿no? Yo durante 5 años, por ejemplo, organizamos con mi empresa, con Educación Digital, organizamos el ETIM, que era el encuentro de traductores e intérpretes en Málaga. Era en esa época de mi vida en la que a mí me encantaba organizar todo tipo de cosas, pero no tenía ni idea de marketing, con lo cual realmente... digamos que no aprovechaba demasiado, o sea, era por el puro placer de hacer cosas, ¿no? Y hoy ya invierto mis esfuerzos más en, vale, pero esto tiene que tener un sentido también estratégico para educación digital, porque, bueno, pues es mucho trabajo y que tenga también otro tipo de repercusión, ¿no? Porque además me acuerdo con el team que había veces que la gente ni nos mencionaba que éramos nosotras quienes nos lo organizábamos. ¿Y qué era eso, Lola? ¿Era como un evento online de formación? No, este era presencial. Este era un encuentro presencial, lo hicimos 5 años en Málaga, ¿sabes? Y entonces venían traductores e intérpretes de todas partes y empezamos con un encuentro muy pequeñito en el que casi tuvimos que invitar a gente, nosotros gratis, o sea, para que vinieran de público, a que un año es que todas las entradas se vendieron, hubo hasta gente molesta porque se había quedado fuera, tal, ¿sabes? O sea que, nada, fue un evento muy chulo y hacíamos unas jornadas muy bonitas, muy, muy guay. Y no sabía quién erais, o sea, no, como quién está organizando esto. Sí, pero te encontrabas con que era, en el mundo traductoril hubo una eclosión en su tiempo con las redes muy fuerte, porque claro, el traductor trabaja en casa solo, ¿no? Hay camisetas, ¿no? Yo también traduzco en pijama y gente que escucha este podcast que sea traductora, bueno, pues sabe perfectamente de lo que hablo, ¿no? Entonces, en el mundo de las redes sociales, fue un boom para ellos tremendo y entonces, pues hubo blogueros mucho antes que en otros sectores y tal, ¿no? Entonces, claro, la gente iba a eventos y luego blogueaba sobre esos eventos y alguno decía, pero vamos a ver, cuando yo leía sobre el ETIM, digo, ¿quién lo organizaba? Es que me parece increíble que ni siquiera lo mencionen, ¿sabes? Con lo cual, bueno, lo que te quiero decir es que esa época de mi vida en la que yo organizaba, igual cuando tenía el coworking, organizaba 1000 historias por el puro placer de organizarlas y eso me encanta, ¿sabes? Es decir, que no había nada detrás más allá de hacer, ¿no? De hacer cosas. Claro. Y creo que ese perfil está en ti también, ¿sabes? Que es una persona que le gusta hacer. Pero claro, también está el punto de ya perfecto es conectar ese placer por hacer con que tenga un sentido, ¿no? Sí, que luego te traiga gente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implicación tiene montar unas jornadas como las de Podcast L para ti, ¿no? Como evento, desde el punto de vista de marketing, por ejemplo? A ver, yo quiero decir que yo ya he montado, bueno, tengo ya experiencia con seminarios presenciales. Cuando estaba allí en Sarajevo tuve que montar uno hablando con la embajada, bueno, un caos, ¿no? Normalmente lo que aprendo de estos eventos es que a nivel económico, este es gratuito porque es el primero. O sea, ya tenemos la idea de que el segundo va a ser, vamos a meter algo al menos un mínimo y queremos moverlo al mundo presencial, a ver si funciona. Pero lo que aprendí ya con estos seminarios es que a nivel económico no sale rentable con la cantidad de horas que lo echas a la hora de organizarlo, pero que luego a nivel de networking y a nivel de proyectos que se establecen posteriormente a ese evento, si sabes jugar bien tus cartas, es muy, muy, muy poderoso. Y además yo creo que realmente cuando tú eres de los que propicias o generas espacios de conexión donde los demás pueden generar diferentes lazos y diferentes ideas y al final se acaban construyendo, pues es el germen de algo muy grande, pues yo ya me doy por satisfecho porque sé que eso es karma del bueno. O sea, sé que eso es bueno sí o sí, porque luego siempre también piensan en ti para hacer tal cosa. ¿Te acuerdas del chaval ese donde nos conocimos en este evento? ¿Cómo era? Sí, Sergio. Sí, los de Podcast L. Pues mira, vamos a llamarles porque vamos a ofrecerles una tal cosa y tal. A mí el podcast esto me ha enseñado mucho. Yo he facturado dinero, no de forma directa con la venta de episodios, porque yo no creo en la venta de episodios de mi podcast. No, es una idea que tengo de marketing, sino como visibilidad y para crear proyectos. Todo lo que ahora mismo estamos haciendo con ProfeDL, que me llaman para organizar todo tipo de los eventos estos, encuentros didácticos y todo esto, que ahora en febrero va a haber otro, pues nace por una entrevista de un podcast de Movimiento NL a Dani Hernández. Y a partir de ahí es cuando él me conoce, sabe lo que estoy haciendo y entonces ya dice, pues mira, como sé que te mueves bien por el mundo digital y eres bueno con los eventos formativos, te escucho en el podcast, ven que te necesitaré para hacer algunas cosillas. Y entonces todos estos eventos funcionan para eso. Entonces, ¿para qué yo quiero que funcione? ¿O cuál es la idea que tengo con estas jornadas? La idea que tengo es que
por una parte, se dé visibilidad a esta tribu que estamos formando, que es una idea muy general que tengo y una idea muy férrea de que, del mismo modo que hay una tribu de youtubers, profesores de youtubers, del mismo modo que hay profesores de L que comparten material, del mismo modo que hay diferentes subtribus dentro de la enseñanza del L, no solamente online, pues yo también quiero una tribu de profesores de L podcasters. Y tenemos la gran suerte de que justamente este objeto que nosotros utilizamos, este objeto de comunicación, nos sirve al mismo tiempo para presentarlo como objeto formativo y del mismo modo también como objeto de conexión y de comunicación entre nosotros. Y entonces, en estas primeras jornadas, lo único que espero es, voy a perder dinero, ¿vale? Es muy poquito dinero lo que hemos invertido, la verdad, pero esperamos que se cree este primer peldaño, ¿no?, de esta tribu de profesores de L, podcasters, para que ya en la segunda edición pues ya podamos moverlo al mundo presencial, que es lo que nos gustaría, y a partir de ahí ya sí enlazar, ver cómo funciona todo esto. Esto lo he visto hace un año en el encuentro didáctico de Salamanca de Profe de L, además de que lleva bastante dinero, se factura bastante dinero, la verdad. Se genera una serie de lazos, una serie de conexión, unas relaciones entre las personas que una vez que se acaba ese evento todavía se echan de menos entre ellos y quieren volver a quedar. Yo quiero eso en este evento a través del podcast. Qué bien, oye, es que no pueden no apuntarse, es que hay que apuntarse. Yo desde luego sé que mis profes están apuntados, ¿sabes? Porque además yo lo veo ya claramente que todos van valorando este formato como una alternativa, porque claro, es que precisamente los profes de idiomas, o sea, tenemos que trabajar el listening, ¿no? La comprensión auditiva, entonces es un formato fantástico para nosotros, está hecho para nosotros, completamente. Sí, a ver, que lo vuelvo a decir, que queréis facturar, vamos a pensar en dinero, vamos a ser aquí pensando en el marketing. Si queréis dinero, o sea, yo siempre digo, Sergio, la gente me escribe, ¿puedo ganar dinero con un podcast? Digo, pues hombre, sí, lo puedes monetizar. Vamos a tener también una entrevista de unos podcasters mexicanos que sí que sacan algún dinerillo patrocinando a Italki, fíjate, en los podcasts que hacen. Se puede hacer sponsor, se puede hacer un Patreon, se puede hacer pues diferentes membresías, es decir, con un podcast se puede hacer muchas cosas a nivel de sacar dinero. Pero yo creo que el valor del podcast es poder llegar a gente que antes no podías llegar de una forma muy natural, mucho más cómoda, que no, por ejemplo, lo que hasta hace poco eran las entrevistas escritas en los periódicos, que siempre me ha parecido algo muy raro, porque las entrevistas son para ser escuchadas. Pues poder llegar desde el salón de tu casa con un micrófono o con un WhatsApp o lo que sea, con un teléfono móvil a alguien para establecer una conexión. Si alguien va a empezar un podcast, que haga esto, es muy sencillo. Dices, este año voy a entrevistar a 20 personas. Hace un Excel, 20 personas que quiero entrevistar, pesos pesados, gente de arriba, y que insista hasta conseguir la entrevista. Una vez consiga la entrevista, eso lo va poniendo en un podcast, lo va publicando. Su podcast no solamente va a pegar un estirón de la leche, porque cuando haces ese tipo de cosas esto explota, sino que te van a conocer, te van a dar visibilidad, no solamente entre la audiencia de la otra persona, sino también para ese mismo peso pesado que tú has entrevistado. Ahí está la fuerza que tiene el podcast. Sí, en mi opinión, sí. a la hora del marketing. Pero en general, en todo lo que es el mundo digital, o sea, es el compartir tiene premio. O sea, lo harías sin esperar nada, ¿no? Pero si encima resulta que es que te viene devuelto con creces, por lo que tú dices, porque esas conexiones, o sea, saber de ti y decir, pues mira, esta persona cuando te necesitan van a acordarse de ti, ¿no? Entonces a mí igual con el blog, en mi caso, que es lo que he hecho durante muchos años, yo siempre digo, se lo debo todo al blog. Se lo debo todo al blog. Y ahora en el caso de profes, pues el podcast la verdad que me da muchísimas alegrías, porque no me pasa con el blog, y mira que hay gente que lo sigue, que sé qué tal, que me escriban las cosas que me escribe la gente sobre el podcast. La conexión de la voz, Lola, esto mucho más cercano. No, es que la gente todavía no, o la gente que lo consume sí que lo sabe de forma indirecta, de por qué escucha un podcast, sí. Y es que el podcast tiene la voz. Tiene la voz y el contenido bueno. Y todavía no hay mucha gente escuchando podcast porque no lo ha descubierto. A mí lo que me pasaba cuando no los escuchaba, porque me he enganchado este año realmente a escucharlos, es que no lo encontraba el lugar. Vale, no encontraba el espacio, en qué momento. A mí no me gusta, por ejemplo, ir por la calle y escuchando algo a la vez, porque a mí me confunde tantos impactos, ¿no? El estar viendo cosas, el estar escuchando a la vez algo a lo que presto atención. Pero sí, actividades rutinarias, de repente sí he conseguido. Ahora al vivir en el campo, cuando bajo a la ciudad, son unos 40 minutos, pues ahí me voy escuchando un podcast, cuando estoy limpiando, cuando estoy desayunando. ¿En el coche, por ejemplo, también? Sí, en el coche lo escucho muchísimo.
¿Sabes? Para mí es el lugar perfecto porque además, como tardo unos 40 minutos, me permite escuchar podcasts más largos, que esa es otra, ¿no? Ahí puedes grabar podcast si quieres, ¿eh? Hay gente que graba podcast en los coches. Te pones así el móvil y tal, vas narrando, la gente va narrando y se hace un daily cada día. Yo en mi caso, yo me escribo las transcripciones, ¿sabes? Me estresa mucho tener que estar, porque entonces empiezo mucho con el a ver, sí, y me estreso, me empiezo a pensar que me voy a quedar sin saber qué decir y mira que sé qué tengo que decir porque es que me pongo a escribir no me falta, ¿sabes? O sea, es raro que yo me documente porque en realidad lo bueno del podcast que yo hago es que estoy hablando sobre lo que yo misma hago, sobre mi experiencia. Y eso, sí, claro. Ese es el ansia también de uno del podcast. Luego sí que hay otros que se ve que hay un trabajo documental. Yo te digo algunos, por ejemplo, el duelo tic-tac que hace Jennifer y María, ahí se nota que hay una bibliografía detrás y se han documentado bien, ¿eh? Pero luego hay otros que son, por ejemplo, el de Vicente Ribés, que estuvo también hace poco en tu podcast. Sí. Eso salen automáticos. Eso es que se escucha, esto te sale automático. Claro. Para mí esa es la belleza también de estarme dedicando al tema de los profes, porque al estar hablando sobre algo que realmente he vivido, ¿sabes? Pues me resulta muy cómodo y lo disfruto además muchísimo. Mientras que cuando es sobre inglés jurídico me resulta fácil también, tengo que decirlo. Pero las clases, ¿no? O sea, las clases en inglés jurídico, pues las vivo de una manera muy diferente a las clases de algo que yo he vivido todo el proceso, ¿no? Paso por paso, y es hablar de herramientas que me encanta, hablar de eso, de estrategias y tal, que me han venido muy bien. Te iba a decir, con el tema de las jornadas, claro, en este caso las hacéis gratuitas, pero para hablar un poco como de estrategia, pues también esa posible monetización que tienen unas jornadas, ¿no? Y que un modelo que veo que se está siguiendo mucho, ¿no? Es hago la jornada gratuita, pero luego si quieres quedarte con el contenido, porque muchas veces una jornada es un contenido exagerado y decir, no me da tiempo a mí, no me puedo dedicar 3 días seguidos a estar viéndomelo todo, ¿no? Entonces, monetizarlo a base de cobrar luego por quedarte el contenido para siempre, ¿no? Es una de las... Sí. Esto, por ejemplo, lo hace Óscar Ortega, ¿no? Los de Proceso, sí. Sí. Luego, bueno, los vídeos los vamos a dejar en YouTube Live y en Facebook y estarán ahí para todo el mundo. Incluso vamos a coger los audios para meterlo en el podcast y todo. Nos sirve como para promocionar. La primera jornada es promocionar, y también para validar un poquillo la idea de cara a una segunda edición, a ver si esto, pues hay gente interesada o no hay gente y si la gente estaría dispuesta a pagar por esto o no está dispuesta. Yo de todas maneras le veo mucho más valor a lo que tú dices. Yo le veo más valor a la captación de leads, de suscriptores que a realmente monetizar, porque además te das cuenta de que la gente se intenta organizar con tal de no pagarlo, que además normalmente son unos precios muy baratos, ¿sabes? Para verlo, o sea, me consumo lo que puedo y ya está, ¿no? Y ahí se queda, ¿no? O sea, recientemente me he apuntado ya a un curso de otra cosa, no tiene nada que ver, en el que el curso es gratuito. O sea, el curso es gratuito y ya te dice al final, o sea, es una especie casi de ya la parte final que es la práctica, ¿sabes? O sea, te ha regalado el curso y te dice, y ahora, oye, pues no tiene... O sea, es casi es como formato donación, ¿no? O sea, que hay, bueno, fórmulas, hay múltiples. Sí. Pero vamos, a lo que iba es que organizar un evento, tanto un evento online como un evento offline, es una de las maneras de hacer marketing, ¿no? De conseguir suscriptores para poder empezar la relación de confianza, ¿no? Mira, me he estado documentando, he estado bicheando tu web, claro, para poderte hacer las preguntas pertinentes. Y entonces he visto que has lanzado una membresía, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de qué va la membresía? Veo que eres fan de las membresías. Esta la he lanzado hace muy poquito, la he lanzado hace un mes, creo que era más o menos. Es un mes. A ver, yo hasta ahora he vendido los cursos como paquetes, en WooCommerce, como e-commerce, como comunidades. El problema que tenía esto, que mucha gente decía, Sergio, si es que me parece muy caro tu curso, digo, pues bueno, no pasa nada, te voy a dar la opción de acceder a toda mi formación por menos dinero. Ahora bien, ten cuidado, ¿por qué? Porque, por una parte, si tú no eres constante con el consumo del contenido, te vas a dar cuenta de que te vas a ir más caro. Y segundo, que vas a ver que hay diferentes planes, es decir, por 10 euritos al mes, tú vas a poder acceder a todos mis vídeos, pero ya está, ni al material, ni a las tareas, ni nada, solamente a los vídeos. ¿Que quieres pagar 5 euros más? Pues mira, te dejo ya el material. ¿Que quieres hacer todas las prácticas porque hay cursos que son muy hardcore, que son cursos de planificación, que, tengo que estar yo corrigiendo algunas tareas y tal? Pues ahí ya tienes que pagarte, creo que son unos 60 euros al mes.
Y entonces, la idea por la que nace la membresía viene a ser por gente que quería, que sabía que era mucho más constante a la hora de consumir el contenido y de realizar la formación, porque luego hay gente que te compra los cursos Lola y se está tranquilamente 6 meses con un curso y dices, venga, Dios mío, entonces que no te sale rentable a nivel de tiempo. Pero con la membresía, pues bueno, la gente que quiera que sea constante le va a salir rentable. Y es la misma formación con estos 3 paquetes, con un poquito más pobre, porque si no pagas los 60 euros no vas a tener acceso a todo el curso, pero bueno, más opciones para el consumidor. Bueno, entonces realmente llevas poquito, con lo cual todavía no puedes valorar los resultados. No, tengo, no sé qué tendré ahora, tendré unos 10 o unos 12, creo que tengo, porque lancé con la oferta esa y ya está. De vez en cuando hay gente que lo compra, sí, pero no tengo tiempo tampoco, la verdad, de promocionarlo, no tengo tiempo. Es que te haces mogollón de cosas. He visto también eso, que tienes tanto mentoring como mastermind. Cuéntanos también sobre estos servicios. El mastermind ahora está parado, Después de las vacaciones, el grupito que tenía dijeron, vamos a hacernos una pausa, que tenemos, vale, pues lo pausamos. Entonces, tengo consultoría y tengo mastermind. Mastermind sí que se llama mentoring. Las consultorías son sesiones de 15, media hora, 55 minutos, para resolver sobre todo las cuestiones que me llegan. Son profesores de toda la vida que quieren saltar al mundo online y te preguntan, Sergio, tengo este problema. ¿Cuánto crees que nos va a durar? Digo, con media horita igual nos vale, pues venga, media horita. Y si no, luego, pues pagamos más. Y luego el otro lo que sí que es mentoring, que lo que estaba haciendo eran 4 profesoras de L, más o menos en la misma situación, que estaban ya a punto, habían estado pues dando clases online en plataformas externas y ya habían llegado ya al punto de que iban a lanzarse con su propia plataforma, con sus propios estudiantes y tal. Y entonces en esas sesiones lo que hacíamos pues era cualquier curso de mastermind, pues pones unos objetivos al final de cada sesión, ellas tienen un mes para completarlos, lo complementaba con un grupo de WhatsApp para las preguntas que iban saliendo, y luego en la siguiente sesión pues hacíamos un poquillo lo que es el accountability, que se llama, ¿no? La rendición de cuentas, y a ver cada una qué había hecho y qué le había ido bien, qué le había ido mal, y entre todos pues dábamos feedback y íbamos creciendo, siempre cumpliendo esos objetivos que nos habíamos propuesto en la primera sesión. Muy bien. Qué importante es buscar ayuda. Es que, a ver, yo cuando busqué ayuda llevaba ya 16 años de autónoma. O sea, ahora me ha empezado a felicitar la gente en LinkedIn, porque en LinkedIn ponía que cumplía 16 años con educación digital. Y eso es porque yo ahí puse la fecha, creo, en LinkedIn del alta de la SL, creo, o algo así, ¿sabes? Porque yo llevo desde el 99 dando clases y siendo autónoma. O sea que, bueno, primero, como era abogada, ¿sabes? Pues tenía la mutualidad de la abogacía, luego me di alta como autónoma y tal. Y ha sido 16 años más tarde, después de tener, pues eso, seguir con mi empresa siempre haciendo lo mismo, inglés jurídico y tal. Tener un coworking, también monté una tienda de artesanía. ¡Hala, venga! ¿Sabes? 16 años más tarde, cuando yo escucho que se puede pedir... perdona, porque a veces necesita el cargador, ¿no? Okay. No, es que no hay conexión. Vale, ok. Cuando yo descubro que puedo pedir ayuda, que alguien me puede ayudar, o sea, digo, no, o sea... mentor. Oh. Mentor. Bueno. Mastermind, ¿qué es esto? Tal, ¿sabes? Entonces, para mí me parece que me ha ayudado muchísimo el disponer de esa ayuda, y no hay que necesariamente... Se puede hacer en cualquier momento, se puede hacer cuando estás empezando, se puede hacer cuando llevas mucho tiempo. De hecho, el otro día hablando con un compañero que tiene una empresa que se llama traduccionjurídica.es, que es Fernando Cuñado, ellos son un matrimonio que lleva también muchísimos años y hace el año pasado cogieron mentor. Es decir, gente que llevamos mucho tiempo, de repente decimos, yo ya no sé pasar a otro nivel, o yo ya no necesito un poquito de apoyo. ¿Sabes? ¿Has tenido tú alguna vez mentor? Sí que he tenido grupo de apoyo, como una especie de mastermind, pero la verdad es que era gratuito. Nos reunimos nosotros para hacer preguntas, la verdad es que sí, pero todo lo que he aprendido, además de cursos también que pago y tal, ha sido a base de pegarme buenas leches. Y sí que es cierto que con un mentor que tengas ahí al lado cercano que se ajuste, sobre todo que se ajuste a tu forma de ser y a tu ritmo y a lo que tú necesitas, pues es oro, la verdad es que es oro. Sí. Bueno, lo fundamental de un mentor es
que ya ha pasado por donde tú y Claro. te está iluminando el camino, ¿sabes? O sea, entonces yo lo recomiendo muchísimo, además de que yo lo esté haciendo bla bla, pero es que realmente a mí me ha servido muchísimo. O sea, para mí ha sido un antes y un después el encontrar esto. Y el grupo Mastermind, muchísima ayuda también. Pero también es cierto que depende mucho hay mucha gente que acude y creo que no tendría, o sea, no es el mejor momento para que ellos acudan. Depende también mucho del propio. Hay un esfuerzo y un compromiso que como tú no lo cumplas, tú ese grupo Mastermind no lo sacas, tú no sacas provecho. Sí, cierto. Por eso también es importante la selección inicial, ¿sabes? Uh-huh. O sea que yo, por ejemplo, para el mentoring hago entrevistas de selección, o sea, nos elegimos mutuamente, ¿sabes? O sea, porque además es una relación muy estrecha la que estableces y si no hay conexión, o sea, ya se te va a hacer un poquito cuesta arriba el tema, ¿sabes? Sí. O sea que muy bien. Pero bueno, estás haciendo ahora tú personalmente unos masterminds que estás retransmitiendo con Diego, ¿no? Cuéntanos un poco también esta experiencia. Bueno, también nos hemos saltado las tertulias que hacía. Hay 8 tertulias de profesores de cuando nos reuníamos en tiempos de coronavirus, que aquí tenemos tiempo, venga, todos juntos. Y eso era como grupos mastermind a lo gigante, a lo grande, ¿no? Que éramos casi como 40 personas en las tertulias. Y ahora lo que estoy haciendo con Diego es un capítulo que en teoría tendría que venir el último jueves, que es cuando yo publico Movimiento en L. Lo que pasa que en lugar de publicarlo en Movimiento en L, pues ya hacemos un podcast y en lugar de estar yo explicando pues cómo me ha ido el mes, pues lo explico con Diego. Nos juntamos con Diego, venga, Diego, tú que estás viendo material L online, yo que estoy haciendo pues cosas de podcast y tal, nos juntamos, hablamos un poquillo, que los dos somos profesores de L y a ver qué sale. Entonces, el podcast se llama Mastermind Profesores Emprendedores. Lo podéis encontrar si queréis también por allí, pues estamos por todos los podcasts, por Spotify, por todos sitios, como siempre. Y también está en YouTube. Funciona mejor en YouTube Lola. Fíjate, funciona en YouTube. Hay una canibalización directa, nos quita la audiencia del podcast, pero bueno, como no se monetiza y como yo nunca, como te he dicho, no veo el podcast como un elemento pues para monetización directa, pues no me importa mucho. Y entonces lo que hacemos es que cada mes, al final de mes, nos reunimos, nos explicamos un poquillo las batallitas de cosas que hemos hecho en nuestra vida como profesores de L online y luego siempre pues tocamos un tema que puede ser interesante para la audiencia, ¿no? Desde cómo nos organizamos, cómo usamos el material, cómo tratamos a alumnos, entre comillas, rebeldes, ¿no? Todas estas cuestiones. Yo veo que eres súper generoso, la verdad. O sea, regalas muchísimo. Creo que también quizá hay un punto que a lo mejor quizá ya lo has superado, no sé, permíteme, o sea, es un juicio que me ha venido hoy cuando lo estaba viendo, ¿no? De decir, ¿sabes? Realmente podrías estar cobrando por muchas de las cosas que has hecho, como por ejemplo lo de las tertulias, ¿no? Porque al final eso es un trabajazo que tienes que poner tú, de que la gente, de poner eso a disposición de la gente y tal. Y luego, en la cultura un poco de que las cosas sean gratis, pues la gente se acostumbra tanto que luego efectivamente le cuesta pagarte por algo. Y hay mucha cultura en el mundo del profesorado de idiomas y de L, por supuesto, ¿sabes? De si no es gratis, oye, ¿qué herramienta gratis? Que todo lo queremos gratis. Entonces es una mentalidad que al final se retroalimenta, ¿no? Y que hay veces hay que pagar por las cosas porque además eso te impulsa a que tú hagas funcionar tu negocio también. O sea, si lo mantienes siempre todo en lo pequeño, en no pagar, en no tal. El otro día en la entrevista, no sé si la has visto, una entrevista que hice a los hermanos Monag, que son 2 chicos que tienen un canal de YouTube que se llama YouTalk TV. Ellos son profesores de inglés, ¿vale? Tienen un curso online, ¿sabes? Y esos chicos están en un nivel de estos estratosféricos ya, ¿no? O sea, en septiembre se les han apuntado al curso. El curso vale 500 y pico, ¿no? 500 euros y tal. Es un macro curso, la verdad. Tiene muchísimo contenido generado. Se les han apuntado solo en septiembre 1.060 personas, ¿vale? O sea, 1.060 por 500 y pico, o sea, salen las cuentas, ¿no? Y ellos contaban en el podcast que ellos estaban a mí invirtiendo 1.000 euros diarios, de publicidad. Y decían, y estamos deseando poder invertir más. Porque, o sea, hay una correlación muy directa entre lo que tú inviertes y lo que recibes, especialmente en publicidad, ¿sabes? Es decir, si cuando tú ya has dado en la diana de... Uy, que le dé la mesa. En la diana de lo que funciona, ¿sabes? Ya es una cuestión de cuanto más inviertas, más te va a traer, ¿sabes? Entonces, fíjate cómo el cambio de chip, ¿no? O sea, aquí es a ver si puedo funcionar sin invertir nada y al revés, es que la inversión es lo que va a garantizar, yo creo, no garantizar, es lo que va a dar la posibilidad de que tu negocio despegue, ¿sabes?
Sí, si has hecho un vistazo y dijo, Sergio, ¿tú esto lo haces gratis, las tertulias? Digo, sí, es que son gratis, sí que los principios son gratis. Ahora bien, que me ha recomportado que mucho de esa gente luego ha sido mi futura cliente, también es verdad, pero es que no lo he hecho a propósito, es que ha sido una cosa indirecta. Mira, yo creo hay una... Yo no sé cómo funciona la gente, yo te digo a mí cómo me funciona. Yo sé que si doy mucho, todo lo que yo dé, luego lo voy a recibir de una manera u otra. Si tú inviertes dinero en tal cosa, luego ese dinero se te va a devolver e incluso se te va a doblar el dinero. Esto es una ley, se llama ley de la abundancia, la gente lo puede buscar, hay muchos libros sobre esto, igual no se lo puede creer, pero yo te puedo decir que esto es verdad. Entonces, si un consejo que doy a la gente que nos esté escuchando, a la gente que nos esté viendo, es que si queréis recibir, queréis empezar a vender más cosas, empezar a regalar más cosas, es así. O empezar a invertir, dar más dinero. El dinero no es más que una energía, tú puedes darla y luego se te devolverá según lo que tú hayas dado. Es muy difícil de explicar, pero es que funciona de este modo, es que es así. Y esto pues no encasilla muy bien o no funciona muy bien, no entronca muy bien con esta mentalidad actual de que todo lo que tú tienes que hacer te tiene que dar un beneficio inmediato, o todo lo que tú tienes que hacer, cuanto menos des, estás esperando el máximo beneficio. Y no, tú tienes que dar mucho y se te devolverá. A ver, yo soy totalmente fan de dar, o sea, de hecho es lo que hago, ¿no? O sea, yo genero contenido todas las semanas gratuitamente, ¿sabes? Pero sí es verdad que hay veces que hay un clic, ¿sabes? En el que a veces siento como que no estamos valorando lo que estamos regalando ni siquiera nosotros mismos, ¿vale? Los que lo damos, ¿sabes? Y que se corre el riesgo, o sea, hay que encontrar ese punto de equilibrio en el que no fomentemos tampoco, ¿no? El que la gente se acostumbre solo a lo gratuito, porque es una rueda en la que entramos todos, ¿no? Sí. De todas formas, ya, o sea, la gente que me pide cosas gratis cuando es de pago, le digo, no, lo siento. Es que, Sergio, es que esto que estás haciendo es de pago. Digo, no pasa nada. Si tienes, creo que cada año te publico 50 horas de audio gratis. Ahí tienes todo gratis, es todo gratis. El podcast es gratis, o sea, está cosiendo gratis, las tortillas son gratis, todo esto gratis. Y entonces cuando tengo que pagar, pues yo sé quién me va a comprar. Sí, total. Esto creo recordar que en las jornadas que organizaron Oscar y tal, creo que ellos tuvieron como que explicar, o sea, yo vi como en algún lugar como una especie de explicación de por qué las jornadas tenían un precio. Y digo, es que, o sea, si tienes que explicar por qué un trabajo que tú inviertes, ¿sabes?, tiene un precio, pues mal vamos, ¿sabes? Pero eso es lo que digo, el profe que solo busca lo gratis, no le auguro buenos resultados. Toda la gente que se está quejando hoy en día de que sus alumnos le están regateando los precios, de que sus alumnos, de que solamente encuentran alumnos, yo llamo el alumno hola que hace. El alumno hola que hace es ese alumno que te contacta por los grupos de Facebook y te pregunta si las clases son gratis. Pero bueno, toda esa gente que os llega y solamente os llega ese tipo de alumnos significa que vosotros en esta vida estáis haciendo lo mismo con los demás. Estáis solamente pidiendo cosas gratis. Es decir, que en el momento en el que vosotros empecéis a tomaros esto en serio, a invertir dinero, a regalar muchas cosas vosotros sin esperar nada a cambio, os van a empezar a llegar a esos clientes o otro tipo de vías de financiación que nunca lo sabemos, a partir de ideas, de proyectos, de colaboraciones que os van a reportar dinero. Esa es mi experiencia también. O sea, yo siempre digo, hay que dejar de jugar a las casitas. O sea, ¿vas en serio o no vas en serio? Y esto claro que tiene unos riesgos, pero también tiene muchísimos pagos, ¿no? O sea, no solo económicos. Aquí hay cosas que te vienen de vuelta que son espectaculares. Sí. Y nunca sabes cómo funciona, Lola. Es curioso, es como decir, Dios mío, esto no me lo esperaba, ¿no? Y ya salió, pues mira, esto es porque quizá tú en algún momento del pasado hiciste tal cosa y ahora te lo devuelven. Y es que es curiosísimo. Pero sí es verdad que cuando te estaba escuchando hoy en este Mastermind con Diego y tal, digo, joder, es que tú revelas un montón de cosas. A eso voy también, ¿no? O sea, es que tú haces así, hola, abro las puertas y te lo voy a contar absolutamente todo, ¿sabes? Y, o sea, tiene mucho valor. Es que nunca, no entiendo por qué la gente se lo queda, pero sí, es que tengo, o sea, tú dices, José, Sergio, estás comentando tus ideas, digo, es que no pasa nada, cuando ya estoy comentando una idea, la gente lo está sabiendo, yo ya en mi cabeza ya tengo otra, que ya estoy trabajando, o sea, es que cuando tú estás metido en el siempre estás haciendo cosas, hay tantas cosas para hacer, es abundante, es que es ilimitado, o sea... Total, sí. Pero sí, es verdad, yo no he leído sobre la abundancia, evidentemente he escuchado hablar sobre la ley de la abundancia y todo esto. Yo estoy muy en la idea de
la suficiencia. Hay suficiente para todos, señores, Sí, ¿sabes? sí. Y dejar de lado la escasez, ¿no? La actitud de escaso. Por eso, por ejemplo, tampoco me gusta mucho cuando veo gente que en teoría da, pero realmente no está dando, ¿sabes? O sea, promete un contenido gratuito que luego no aporta mucho y tal, ¿sabes? No, es como, es que esto está ya más que mascado, ¿no? O sea, pero sí, también es mi experiencia. ¿Planes de futuro, Sergio? Yo sé que hoy en día se puede hacer los planes de futuro regulares. El coronavirus nos está enseñando a estar más presentes, ¿no? A vivir más en el día a día. Pero, así que, ¿qué ideas tienes así esbozadas de futuro? A ver, cuando me deje el coronavirus quiero salirme. O sea, yo llegué aquí a finales del año pasado con la idea, después de pasarme 5 años fuera de mi país, diciendo, voy a ver un poco a mis padres y todo esto. Entonces he intentado este año salir 3 veces de Barcelona. Y las 3 veces o había una empresa que decía, no, espérate que he intentado tal cosa, o era el coronavirus que cierran de repente y no puedes salir. Espero que para el año siguiente ya me pueda mover. Quiero moverme a un sitio de España, un sitio más pequeñito, que a mí Barcelona me parece muy grande. Eso lo primero. Luego las jornadas que vienen este mes, que con esto ya tengo ocupado. En diciembre voy a publicar otro ebook, el tercero, que va a ser un ebook dirigido a profesores de EL presenciales para cambiarles el chip de la cabeza con 40 y pico leyes que voy a llamar yo, que son pues cambios de chip, ¿no? De cómo se pasa pues del mundo presencial trabajando para terceros al mundo online trabajando por ti mismo. En febrero viene otro encuentro que todavía no puedo decir, que esto viene de Profe DL, que supongo que será online y va a ser un encuentro práctico para profesores de idiomas en general, y a partir de ahí ya eso es lo que tengo, lo que sé ahora mismo, en 5 meses, lo que sé. Que ya es más lo que está todo el rato aconteciendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. No sé cuánto tiempo llevamos. A ver, llevamos 1 hora y 3 minutos, señores. Bueno, la grabación, sí, 1 hora y 3 minutos. Sí, la gente se te quejará ahora. Es que esto es muy largo, ¿eh? Bueno, la gente no va a llegar hasta aquí. No, o sea, yo la verdad que los podcasts tienen la duración que, efectivamente, en mi caso, un podcast de repente, un episodio tiene una duración de 13 minutos, otro tiene 30, otro 20, otro, ¿sabes? Quiero tener esa libertad de poder hacerlo como me parezca. Y hay veces, de hecho, yo decía, bueno, venga, pues ahora que he empezado con las entrevistas, meto una entrevista con un profe, luego una entrevista con un profesional, luego uno mío, tal, y ahora no va a cuadrar. Digo, es que no quiero estar limitada por mis propias reglas que yo misma he decidido en base a qué, ¿sabes? Entonces, libertad, que fluya y esto. Bueno, pues nos vemos en breve en las jornadas. Espero que le haya picado la curiosidad a quienes nos han escuchado y yo estoy deseando, ya te digo, estar ahí compartiendo con otros compañeros. Te doy las enormes gracias por haber estado hoy aquí contándonos de todo, por ¿no? Abrirnos de nuevo las puertas de tu proyecto, de tu negocio y contarnos tus vivencias y tus aprendizajes. De verdad, muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, Lola, fíjate que no hago muchas entrevistas, porque siempre estoy, pero dije, venga, Lola sí que seguro que me va a sacar aquí miga y va a resultar interesante, al menos para su audiencia y encima es que participas en las jornadas. Que por cierto, te va a entrevistar Paloma, tienes que llevar a Paloma al programa, aquí, que es tu fan. Sí. Que te hable un poquillo de cómo se... Paloma. Qué linda de cómo se aprende el francés, cómo se aprende español por Francia, ya verás qué interesante. Pues sí, bueno. Sí. Queda Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias a esto y a todo el mundo, pues bueno, que nos estéis escuchando, nos estéis viendo. Nos vemos en las jornadas 20-22 de noviembre. Así es. Pues un abrazo, Sergio. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. Chao.